Bienvenidos a una nueva clase de Historia del Arte Latinoamericano. Hoy vamos a explorar las culturas precolombinas más importantes de los Andes centrales. Los Andes centrales son una región geográfica impresionante y rica en historia cultural, especialmente en lo que respecta a las civilizaciones precolombinas. Abarca principalmente gran parte del Perú y el altiplano de Bolivia, y se caracteriza por su geografía diversa. La región peruana es un territorio relativamente breve, con transiciones naturales y climáticas tan marcadas e importantes que se presenta como un lugar con grandes contrastes. La costa se extiende sobre una angosta franja que bordea el litoral marítimo y presenta un clima que varía del semidesértico a desértico. Quiebra esa monotonía la vegetación de los estrechos valles originados por una cuarentena de ríos que bajan desde la cordillera hacia el mar y que desde épocas remotas dieron refugio a las poblaciones costeras. Pero lo más característico de la región es la majestuosa cordillera de los Andes, que corre longitudinalmente formando varias cadenas que a su vez dan lugar a la formación de hoyas, escarpadas laderas y valles interiores a gran altura, aptos para la vida humana. Hacia el sur, en la región del altiplano o Puna, el paisaje presenta grandes llanuras, elevadas mesetas ubicadas entre 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, con escasa vegetación y sus típicas lagunas. El flanco oriental de los Andes forma también parte del paisaje serrano, pero con clima tropical. Abunda la exuberante vegetación típica de la selva. La antigüedad exacta de las primeras ocupaciones humanas en Perú todavía es motivo de estudio. Si bien algunos especialistas sostienen que ya estaba habitado hace unos 22.000 años, son datos concretos a partir del 8.000 a.C. Eran grupos de cazadores que usaban instrumentos de piedra, lascas y punta de distinto tipo. También dejaron restos de animales, humanos y pinturas rupestres. El inicio de la agricultura en las poblaciones de los Andes centrales fue precedido por una etapa cultivadora precerámica. Según estimaciones, comenzó en primera instancia en el sector cordillerano central, costa del Pacífico y sierras, entre el 7000 y el 5000 a.C., en el callejón de Huaylas. Con respecto al altiplano andino, el paso de los grupos con economía de caza-recolección al de producción agrícola aún no está bien documentado. Parece que se produjo en la zona aledaña al lago Titicaca, por tener un microclima favorable. En el 2500 a.C., los grupos comenzaron a establecerse en aldeas cercanas al mar, con una mayor concentración humana y una economía común. Luego construyeron los primeros centros ceremoniales que posteriormente tuvieron un aumento progresivo en cantidad e importancia. Sobre la costa central, en el valle de Casma, se construyó un templo sobre un basamento rectangular donde se alzan varios recintos. Desde la oscuridad del segundo milenio a.C., nos llegan los pensamientos míticos y estéticos de Cerro Sechín. Artísticamente, lo más definido que se conserva son su templo ceremonial y las dramáticas losas líticas con imágenes estilo abstracto figurativo, que ostenta el muro frontal del edificio. Sobre una superficie de 50 por 35 metros, construido con adobes, piedra y argamasa de barro, se yergue parte de este primigenio urbanismo templario reconstruido. Las lajas del frente presentan incisiones que dibujan guerreros sacrificadores, víctimas descuartizadas y fragmentos anatómicos. Es una plástica anterior al concepto de relieve, pues utiliza las protuberancias naturales de la piedra. El conjunto configura un documento ritual de prácticas sacrificiales mostradas en toda su crudeza. Los grabados en piedra muestran figuras humanas con cabezas troceadas y extremidades separadas. Incluso en una se puede ver las vísceras. Se cree que estas representaciones podrían estar asociadas con rituales de sacrificio o ceremonias religiosas.
mostrando posiblemente un aspecto importante de la cosmovisión de esa cultura. Los especialistas en arqueología también sugieren que estos relieves podrían representar mitos, leyendas o incluso eventos históricos para la cultura de Cerro Sechín. Algunas interpretaciones apuntan hacia la idea de que estos grabados podrían ser una representación visual de la creencia en la fertilidad de la tierra o incluso la glorificación de héroes o líderes en la sociedad precolombina. Aunque están separados cronológicamente, algunos expertos consideran que Cerro Sechín pudo haber sido un precursor o una influencia temprana para la cultura chavín. Se cree que la iconografía y las ideas religiosas representadas aquí podrían haber influido en las posteriores manifestaciones culturales que veremos a continuación. De modo similar a como hicimos en la clase 3, vamos a dividir las culturas más importantes en 3 periodos. En la cronología de las culturas precolombinas de los Andes centrales, se utiliza una división en 3 horizontes principales: horizonte temprano, horizonte medio y horizonte tardío. Aquí también se ha hecho una simplificación con el propósito de entender aspectos básicos de estas culturas. En esta clase veremos las culturas más importantes del horizonte temprano. El horizonte temprano de los Andes centrales comparte casi las mismas características que el preclásico mesoamericano. Nos vamos a encontrar con una agricultura desarrollada, una ideología mítico-religiosa, una cerámica y arquitectura importante, y el establecimiento de jerarquías sociales. Los elementos culturales e iconográficos generados desde la época pre-chavín y consolidados en este periodo fueron luego heredados por todas las culturas peruanas y altiplánicas que le sucedieron, durante más de 3000 años de desarrollo cultural ininterrumpido hasta la conquista española. Por ende, la cultura más importante de este periodo fue la cultura chavín, que veremos a continuación. Chavín fue la primera gran cultura de los Andes centrales. Podríamos decir que es el equivalente a la cultura olmeca en Mesoamérica. Estamos hablando de una cultura madre, de gran influencia en la zona. Erigieron su centro ceremonial en Chavín de Huántar, a 3100 metros sobre el nivel del mar, situado en el callejón de Huaylas de la Sierra Norte. A diferencia de la olmeca, no fue una entidad superior difundida en forma hegemónica sobre otras más primitivas. Los grupos agrícolas aldeanos asentados en la región habían alcanzado para ese tiempo un parejo nivel cultural y eran varios los lugares donde se habían construido centros ceremoniales similares al de Chavín de Huántar. Cuando este adquirió mayor representatividad, se impuso sobre las culturas regionales, siendo fusionadas por la ideología chavín que sintetizó los cultos felínicos en boga por esos tiempos. El culto trascendió los límites del centro ceremonial y se extendió a la manera del horizonte cultural mítico-religioso por toda la sierra y costa peruana, desde Lambayeque y Cajamarca hasta Ica y Ayacucho. Su estructura política era teocrática, avalada por un poderoso dogma mítico-religioso de características panperuanas, y gobernada quizás por reyes sacerdotes. La importancia superlativa del culto influenció notablemente en la obra artística que expresó siempre su fundamento mítico-religioso. De acuerdo con la iconografía, su teogonía estuvo constituida por animales amazónicos: el jaguar, el águila, la anaconda y el caimán. La imagen del felino aparece como símbolo obsesivo, protagonizando un culto agrario y cosmovisivo. Se han encontrado utensilios ceremoniales en Chavín que sugieren el uso de alucinógenos en sus prácticas religiosas. Esto incluye objetos tallados que representan seres mitológicos que podrían estar asociados con visiones inducidas por alucinógenos. El centro ceremonial indudablemente ha sido fruto del esfuerzo de gran cantidad de hombres por espacio de varios siglos y donde se unieron las construcciones de distintas épocas.
Al frente del templo se hallaba una gran plaza de 49 metros de lado, capaz de albergar a varios cientos de personas. Se estima que el templo fue un santuario y oráculo para multitud de peregrinos. Bajo la plaza hay un sistema de canales de agua y que al circular dieron un sonido muy especial a las galerías. Hacia el 300 a.C. se inicia un proceso de descomposición de los elementos culturales que marcaron este periodo. Se cree que el final de Chavín fue provocado por la invasión del pueblo Recuay. Culturalmente, Chavín constituyó por más de 3000 años el pensar tradicional mítico-religioso más trascendente de la zona andina. Produjeron excelente cerámica y textilería con fines ceremoniales y funerarios. Conocieron la metalurgia del oro y aleaciones con plata y cobre, pero fue su refinado trabajo con la piedra donde sobresalieron, tallando estelas y canteando bloques para la construcción edilicia. Los temas dominantes son una serie de personajes de apariencia más o menos antropomorfa, relacionadas con felinos, jaguares, aves, serpientes, formando una especie de lenguaje metafórico, fácil de reconocer, pero de no tan fácil interpretación. A rasgos generales, se puede decir que el arte de Chavín se expresa fundamentalmente a base de diseños lineales, que se desarrollan sobre superficies planas o sobre superficies tratadas como si lo fueran. Sus representaciones están enormemente convencionalizadas, siendo generales una serie de convenciones básicas. Parece que el artista Chavín disponía de una serie de plantillas con elementos de la figura a realizar, y las utilizaba acoplándolas unas a otras, según las necesidades del diseño que quería conseguir, hasta rellenar incluso todo el espacio disponible. Otra característica de la representación es la reducción de las figuras a una combinación de líneas, pero sobre todo la sustitución de un elemento real por otro metafórico, escogido convencionalmente. Por ejemplo, el pelo, bigotes u orejas pueden transformarse en culebras, así como el plumón de la cabeza y el eje que bordea las alas de las aves. Los apéndices salientes del cuerpo se comparan con lenguas, y muchas veces aparecen caras adicionales para que el apéndice correspondiente salga de ella. La boca de felino es una expresión figurada común que aparece con casi cualquier tipo de representación. En arquitectura podemos analizar a su construcción más destacada, el centro ceremonial, también conocido como el castillo. En ella la estructura más antigua parece ser el templo viejo, en forma de U, en torno a un patio rectangular abierto al este. El aspecto exterior es de plataformas macizas, construidas alternando lajas de piedra de diferente tamaño. Pero el edificio no es sólido, ya que el interior se encuentra atravesado por una serie de galerías a diferentes alturas que se entrecruzan en una disposición general en forma de E y conectadas entre sí por una serie de conductos. Diferentes ampliaciones a lo largo del templo se convirtieron en lo que se denomina el nuevo templo de forma rectangular, con añadidos sucesivos, también en forma de U, y con portadas con motivos escultóricos. Pero es la escultura el mejor exponente de este arte particular. Una serie de esculturas monumentales encontradas en el propio yacimiento de Chavín, junto con otro buen número de piedras talladas, han permitido no solo definir el estilo con claridad, sino establecer una cierta evolución dentro del mismo e investigar sobre las complejidades de su estructuración. Subterráneamente, cubriendo casi toda la superficie templaria, hay galerías donde se realizaron los ritos secretos a su deidad totémica principal, el jaguar humanoide. Es aquí, en esta perenne oscuridad, donde se encuentra todavía en su sitio original el enigmático monolito llamado el Lanzón. Tiene forma de un gran cuchillo, con la imagen de un ente humanoide felínico. Este bloque mide más de 4 metros,
y está incrustado entre suelo y techo, mirando al este y en el centro del cruce de dos galerías subterráneas. Su imponencia como plasmación de un símbolo cósmico en una realidad plástica de función culto-totémica hacen de este monumento un ente atípico, de exaltado pensamiento visual con obvia trascendencia metafísica. Otro monolito que se destaca es el obelisco Tello, de forma rectangular, completamente cubierto de motivos grabados. El tema principal es la representación de una divinidad compleja, existiendo diversas interpretaciones sobre su naturaleza. Una doble divinidad o dios hermafrodita con cabeza de felino, la unión de dos caimanes, o un dios ave con boca de felino, desdoblado lateralmente, pero complementada su forma con cabezas de serpientes, colmillos, figuras antropomorfas, vegetales, aves, peces y una concha Spondylus. La estela Raimondi es otro monolito de gran riqueza iconográfica. Representa al dios de los báculos o cetros, deidad creadora y mantenedora, conformada por una tetralogía humana, felínica, serpentia y ornitomorfa, y la abstracción del maíz sobre el pecho. Fue una de las últimas creaciones de Chavín. Denota la exhaustiva elaboración morfológica, estética y semiótica, de gran depuración conceptual y cargado barroquismo. Con simetría axial en su mitad inferior terrestre, establece un solemne hieratismo, otorgándole estabilidad y fundamento. La mitad superior celestial es dinámica, con símbolos plumarios serpentios. Es el poder, el supremo creador cósmico y mantenedor agrario. Otras esculturas a destacar son las cabezas clavas. Eran empotradas a cierta altura en los muros exteriores del templo, semejantes a centinelas del espanto frente al misterio de la vida y la muerte. Dicha imagen, para su mágico pensar, es el Dios mismo y no una representación. En realidad son imágenes de chamanes semejando características felínicas durante el ritual con alucinógenos como el cactus de San Pedro. Los elementos de esta droga estarían retratados alegóricamente en los rostros de cada cabeza clava, a manera de secuencia. Los ojos circulares y muy abiertos representarían las pupilas dilatadas. Son la visión metafísica de la transmutación con el dios jaguar y patentizan la hondura plástica vida para transmitir semejante pensamiento mágico. Por último, podemos hablar de la portada de las Falcónidas, o portada blanca y negra, asociada al nuevo templo, construida una mitad de granito blanco y la otra de caliza negra. Está formada por dos columnas cilíndricas y monolíticas y un friso sobre ellas que se encontró caído y perdido en parte. En cada una de las columnas aparece grabada una figura antropomorfa con cabeza, alas y garras de ave rapaz. La representación de la columna norte se identifica con un halcón y la del sur con un águila. Ambas se encuentran de pie y llevan en las manos una especie de macana sujeta en posición horizontal. Se les considera como seres sobrenaturales menores, guardianes de la entrada del templo, mensajeros y servidores de los dioses. Finalmente, podemos hablar de la cerámica Chavín, representada en dos etapas. Una de ellas es la etapa de ofrendas, y la segunda es la etapa de rocas. Pero hay que tener en cuenta que existen varios estilos y tipos de cerámica distribuidos en toda el área de influencia de esta cultura. Usaron la arcilla cocida. Su coloración era monocroma, es decir, que tenía un solo tono. En su caso fueron los tonos negros, plomizos y gris. Sus cerámicas eran de forma globular, con un cuerpo robusto, con la presencia de asa puente en forma de arco grueso. Poseían una decoración incidida o hecha en alto relieve. Sobre la superficie de la cerámica se dibujaban con líneas incisas felinos, serpientes y cóndores, y en cuanto a su función,
Se distinguen dos clases de cerámica: utilitaria o para uso cotidiano y ritual para prácticas ceremoniales. Ahora nos dirigimos a la costa sur para conocer a la cultura Paracas,